en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16. Y este primer domingo comenzamos a meditar en las cinco solas de la Reforma Protestante. Bromeando un poco con mi hija, le explicaba qué es lo que eran las cinco solas. Yo le dije, mira, cinco solas son las 5 hijas de Martín Lutero que nunca lograron casarse. Esas son las 5 solas. Y después, conversando entre ellos, le decía a la más chica, ¿tú sabes que las 5 solas eran 5 hermanas que estaban solas, sin su padre? No, hermano, las 5 solas de la Reforma son los emblemas que resumen básicamente lo que nosotros creemos como iglesia protestante y reformada. Y no solamente iglesias protestantes y reformadas, también iglesias evangélicas. Iglesias evangélicas comparten en parte este tronco común de la reforma protestante y justamente algunas de estas doctrinas que vamos a comenzar a meditar juntos durante el mes de octubre. Si han encontrado el texto, les invito entonces a seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16. Esta es la santa palabra de Dios. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu para meditar en su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Santo, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Iglesias locales van y vienen, denominaciones van y vienen, maestros, pastores, predicadores van y vienen, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y todos aquellos, Señor, que hemos creído en tu palabra, permaneceremos para siempre, porque en ella tenemos vida eterna. Padre, danos entonces en esta mañana la iluminación de tu Santo Espíritu, porque sin tu ayuda, sin tu asistencia, sin tu poder, no podemos hacer nada provechoso para honrarte en este culto. Y estamos ciegos a las verdades y maravillas de tu santa palabra. Ahora, Señor, confesamos nuestra debilidad. Confesamos también, Señor, la dureza de nuestros propios corazones. Y por lo tanto pedimos ser ayudados, asistidos, fortalecidos y ministrados por el poder de tu Espíritu Santo, quien habla fuertemente en nuestras vidas en la exposición de esta tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 1, en el artículo 10, describe muy bien qué es sola escritura y a qué se referían los reformadores protestantes con la sola escritura o solo las escrituras. Y permíteme, por favor, citar la confesión de fe, capítulo 1, párrafo 10, dice así: el juez supremo, escuche bien, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios,
las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de los hombres y de los espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Escuche bien eso. ¿Dónde habla el Espíritu Santo? En las Escrituras. Entonces, cuando te dicen a ti, no vayas a una iglesia reformada, no asistas a una iglesia presbiteriana porque no tienen el Espíritu. Cualquier iglesia que no tenga las Escrituras no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las Sagradas Escrituras. La voz del Espíritu Santo se nos da a través de la exposición de la santa palabra de Dios. Entonces, este artículo que yo acabo de leer, artículo 10, capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, es un resumen y una confirmación histórica y confesional de la sola Escritura. ¿Por qué? Porque la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 10, está enseñando claramente que el único juez supremo, la única autoridad suprema, donde deben ser juzgados, pesados y medidos el espíritu de los hombres privados, los concilios, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de las iglesias, son las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras tienen autoridad suprema. Y ese fue el grito de los reformadores. El grito de la Reforma Protestante del siglo XVI fue que la sola Escritura tiene autoridad suprema. En el sentido contrario o para contestar a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana enseñaba que sí, las Escrituras son autoritarias, pero también la tradición de los hombres. La Iglesia Católica Romana enseñaba, sí, tenemos las Escrituras, más los concilios, más la tradición de los hombres, más las encíclicas de los papas. Y eso también fue desvirtuando el Evangelio en el siglo XVI. Tanto así que Roma decía, tenemos a Cristo más los santos. Tenemos la justicia que es por el Evangelio más nuestras buenas obras. Y es por esa razón, queridos hermanos, que el grito de los reformadores nos enseña que hay una sola fuente de revelación divina. Y esa única sola fuente de revelación divina son las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente normativa y autoritativa, solo las Escrituras. Y eso ya nos separa a nosotros, los protestantes y reformados evangélicos, nos separa del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano cree las Sagradas Escrituras como fuente de revelación, pero también la tradición como revelación. Nosotros decimos solo las Escrituras. ¿Eso significa que cortamos con la historia de la iglesia? ¿Eso significa que no tenemos nada que ver con los concilios antiguos, que no tenemos nada que ver con el credo apostólico, con el credo niceno, con el credo de Calcedonia? ¿Eso significa que no tenemos nada que ver con la tradición de la historia de la iglesia durante 2000 años? No, queridos hermanos. Significa que toda esa tradición la pesamos en la balanza perfecta que son las Sagradas Escrituras. Y eso es justamente lo que la iglesia debe hacer cada domingo y con cada cosa que escucha. Debe sopesar todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por el bien de tu alma debes hacerlo. Ese fue el grito más grande de la Reforma Protestante. De hecho, muchos teólogos de la Reforma están de acuerdo en decir que sola Escritura es la forma de la Reforma. Muchos teólogos de la Reforma Protestante dicen que la sola Escritura es la forma de la Reforma. Es decir, sin sola Escritura
No hay reforma protestante. Es imposible. Así que las Escrituras, como la única regla de fe y conducta, fueron el grito no solamente de los reformadores que ustedes ya conocen, Juan Calvino, Martín Lutero, Guillermo Farel, Ulrico Zwinglio, Johannes Ecolampadio, Martin Butzer, por nombrar algunos. No solamente fue el grito de ellos, fue el grito también de los prereformadores. Prereformadores. Hombres que desearon el regreso de la iglesia a las Sagradas Escrituras antes de que la reforma protestante en el siglo XVI se materializara o tuviera un impacto más abundante. Entre ellos simplemente mencionar a Pedro Valdo. Pedro Valdo, un hombre que gasta su fortuna y luego invierte en una traducción de las Escrituras en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje original de su pueblo. ¿Para qué? Para dar el contenido de las Escrituras a la iglesia. Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hughes, Girolamo Savonarola, todos ellos, prerreformadores, tuvieron el mismo grito. Volvamos a las Escrituras, porque ahí está la vida. Volvamos a las Escrituras. La sola Escritura, entonces, amados hermanos, es el fundamento doctrinal donde se construye la totalidad de la fe cristiana. Le quitas la Biblia a la iglesia y la iglesia pierde el evangelio y la iglesia deja de ser iglesia. Sola Escritura es el fundamento principal. Y eso no lo dijeron los reformadores. Eso lo dijo Isaías. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Eso significa, queridos hermanos, que la infalibilidad no está en denominaciones. No existen denominaciones infalibles. La infalibilidad no está en denominaciones, no está en los eruditos, no está en las iglesias, no está en los ministros, no está en denominaciones. La infalibilidad de las Escrituras está solamente en la voz de Dios que habla en ellas. Solamente las Escrituras son infalibles. Solamente las Escrituras son poderosas y transformadoras. Un antiguo pastor decía, muchos libros te pueden informar. Muchos libros pueden formar tu mente, formar tu educación, pero solo las Sagradas Escrituras transforman. Solo las Sagradas Escrituras transforman. Ellas nos dan vida, ellas nos dan aliento, ellas quitan nuestra ceguera, ellas nos dan poder en la debilidad. Ellas consuelan nuestras lágrimas en el dolor. Las Escrituras están vivas y transforman. Y esa es la razón por la cual las iglesias que desechan las Escrituras, desechan al Espíritu Santo. Pueden tener saltos, pueden tener brincos, pueden tener cualquier tipo de manifestación visual, pero si las Escrituras no están ahí, el Espíritu Santo no está obrando, hermanos. No está obrando. Así como no estaba obrando cuando los reformadores levantaron su voz contra las tradiciones de Roma. Las Escrituras, para los prerreformadores y reformadores magisteriales, no significó solo la Biblia y nada más que la Biblia. El lema sola Escritura no significaba solo la Biblia y nada más que la Biblia, o solo la Biblia y ningún otro libro más, solo la Biblia o ningún otro credo más, o solo la Biblia y ninguna otra tradición. No, sola Escritura, como ya dije, es la norma normans. Recuerde eso. Sola Escritura es la norma normans, es decir, la norma que regula todas las otras normas. Por ejemplo, nosotros como iglesia presbiteriana tenemos un libro de orden y tenemos la confesión de fe de Westminster.
Y estos documentos son autoritativos para nuestra denominación, pero son autoritativos en cuanto se sujetan a la autoridad suprema. Si estos documentos van en contra de la autoridad suprema, debemos corregirlos. Y esa es la razón también por la cual a los oficiales en una iglesia presbiteriana se les hace confesar un voto por la confesión de fe. ¿Significa que la confesión de fe está por sobre las Escrituras? No. Creemos que las Escrituras se sujetan a la confesión de fe. Por lo tanto, que las confesiones de fe se sujetan a las Escrituras. Si las confesiones de fe se sujetan a las Escrituras, por lo tanto, cuando confesamos nuestra suscripción a la confesión de fe, queremos decir que lo que entendemos de las Escrituras está expresado en esa confesión de fe. Por lo tanto, si yo cambio como oficial de la iglesia, si yo cambio un punto de vista respecto a la confesión de fe, debo hacerlo saber al presbiterio y luego dejar la iglesia en paz. ¿Por qué? Porque son normas autorizadas que se sujetan a la norma superior, suprema de toda autoridad, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, queridos hermanos, las Escrituras son el fundamento de la iglesia. Y no la iglesia el fundamento de las Escrituras. Perdón por eso. Parece que no calibraron bien el micrófono. Las Escrituras, queridos hermanos, las Escrituras son las que juzgan a la iglesia. Y no la iglesia la que juzga las Escrituras. Entonces, este gran principio de la sola Escritura, te invito a verlo en 3 momentos de la historia de la iglesia, para luego pasar a verlo en las Escrituras, justamente en los versos que acabamos de leer de 1 Timoteo. Miremos en 3 momentos de la historia de la iglesia esta doctrina. 3 momentos decisivos de la historia de la iglesia donde se muestra claramente el gran principio de la sola Escritura en Martín Lutero. 3 momentos de la vida de Martín Lutero. El primer momento, y que es el momento más conocido, es el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg. Mucha gente cree que Lutero salió por la noche, así como con una especie de pasamontaña, escondido, sin que nadie lo mirara, y lleno de miedo, puso sus 95 tesis ahí en la puerta de la catedral. La verdad, querido hermano, es que lo que hizo Lutero no fue nada extraordinario. El hecho en sí de colocar esas 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg no fue nada extraordinario. ¿Qué fue lo extraordinario? El contenido. El contenido. ¿Por qué? Porque en esas tesis Lutero cuestionaba la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias en las cuales se les prometía a las personas que por una ofrenda podrían liberar a sus antepasados, ya sea del infierno o del purgatorio, o hacerlos pasar del purgatorio al cielo. Recuerden que en pleno tiempo de la Iglesia Católica Romana se estaba construyendo la Catedral de San Pedro y la iglesia tenía falta de plata. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, negocio redondo, venta de indulgencias. Y Lutero comienza a cuestionar todo eso por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué este acto de colocar esas 95 tesis ahí en la puerta de la Catedral de Wittenberg no fue un acto extraordinario? Simple. Todos los eruditos de la época hacían eso. Todos los eruditos de la época, cuando tenían algún documento y requería la revisión de otros académicos y de otros eruditos, lo colocaban ahí en el portal de avisos. Y el portal de avisos era la puerta de la catedral donde todos podían verlo. ¿Y por qué lo hace el 31 de octubre? Porque al día siguiente era primero, el día de todos los santos, y
eso iba a ser visible. ¿Pero visible para quién? ¿Para todas las personas? No, porque estaba escrito en latín. Y al estar escrito en latín, era solamente para el clero. Lutero estaba invitando a debatir al clero sobre las indulgencias. No sabemos, no tenemos registro de quién tomó esos documentos y los tradujo. Y luego al traducirlos, los mandó a imprimir a la imprenta de Johannes Gutenberg y eso se masificó por toda Europa. No sabemos, pero sí vemos qué cosa, la providencia de Dios, el Señor de la historia. Ese es el primer momento. Ahora vamos al segundo momento en la vida de Lutero. Y el segundo momento en la vida de Lutero viene en el debate de Leipzig de 1519. El debate en Leipzig, donde Lutero tuvo que enfrentar a un teólogo colosal de la Iglesia Católica Romana, a un teólogo escolástico llamado Johannes Eck. A este teólogo, Lutero le tenía mucha mala. Y Lutero es uno de los personajes de la Iglesia que más me fascina por su carácter. Lutero le puso el siguiente apodo. Él dijo, yo llamo a Johannes Eck una pequeña bestia hambrienta de gloria. La pequeña bestia hambrienta de gloria. Y en el debate en Leipzig, Johannes Eck era un excelente historiador. Y en ese debate se iba justamente a discutir lo que estamos hablando en esta mañana, el principio de la sola escritura. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Johannes Eck? Johannes Eck trató de vincular a Lutero con el gran prerreformador John Huss, que había sido 100 años antes condenado por herejía por la Iglesia Católica Romana al solamente predicar y enseñar la salvación por la fe a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces la estrategia de Eck era vincular a Lutero con Huss. Y si vinculaba a Lutero con Huss, Lutero sería condenado ¿por qué? Por el propio peso de la historia. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una pausa dentro de la mañana, un descanso para ir a almorzar. Y mientras estaban almorzando, Lutero reexaminó los documentos del Concilio de Constanza, donde John Huss había sido sentenciado. Y se dio cuenta que Huss, en ese concilio, defendió el principio de la sola escritura como norma de fe y conducta. Entonces, cuando volvieron al debate, se escuchó a Lutero decir por el pasillo, soy husita, soy husita, soy un husita. ¿Qué quiere decir eso? Que Lutero estaba reafirmando la enseñanza de John Huss 100 años atrás de que solamente somos salvos por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente eso, y aquí vemos un poco de el carácter de este hombre en cuanto al humano. John Huss, esto lo mencioné yo en el catecismo del día lunes, John Huss, mientras fue sentenciado por el Concilio de Constanza, los historiadores de la iglesia dicen que este hombre profetizó en el momento de su muerte. El apellido Huss significa ganso en checo. Y John Huss dijo lo siguiente, ustedes hoy están asando o quemando a un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al cual no podrán quemar. Yo entiendo que Huss estaba hablando de la reforma protestante, que era imparable, pero Lutero se lo atribuyó a él y Lutero dijo, cuando Huss en la hoguera profetizó, él estaba hablando de mí. Bueno, concedámosle un poco el crédito porque él se vio a sí mismo como un hombre usado por el poder de Dios y siempre Lutero le dio todo el crédito ¿a quién? La palabra de Dios lo hizo todo. Fue solamente la palabra. Entonces en ese momento él declara, soy husita,
Soy husita. ¿Qué estaba diciendo Lutero? Que junto con John Huss somos hombres del libro. ¿Sabe cómo le decían a los evangélicos en el siglo XVI? El pueblo del libro. ¿Eres tú un hombre del libro? ¿Eres tú una mujer del libro? ¿Eres parte del pueblo del libro? Dios nos ayude. El tercer momento y último en la vida de Lutero ocurre un 16 de abril de 1521. Y esto ocurre en la dieta de Worms. La dieta de Worms, convocada por el gran emperador Carlos V. Y en este concilio, en esta especie de comparendo, el emperador llamó a Lutero para que diera cuenta de todos sus escritos y de todas sus obras. De hecho, ustedes pueden buscar en Google representación de este momento histórico y aparece Lutero detrás de una mesa grande con una pila de artículos y una pila de libros. Y Lutero está así, con cara de circunstancia, delante del emperador. Pero no solamente delante del emperador, Lutero también estaba delante de Johannes Eck, al que tiempo atrás le había ganado en el debate. Pero ahora Eck, delante de todos esos libros, le dice a Lutero, solamente tienes dos caminos. Reconocer que todas estas obras, todos estos artículos, todos estos libros son tuyos y luego retractarte. La historia de la iglesia dice que Lutero simplemente murmuró, hizo un murmullo y que pidió 24 horas para orar. 24 horas para orar y meditar en esta situación. Así que Lutero pidió 24 horas para orar y deliberar. ¿Qué haría? Está delante del emperador, delante de los príncipes, delante de la institución más poderosa de la historia, la Iglesia Católica Romana. Y no solamente eso, sino delante del hombre más poderoso de Europa, el emperador. Y este frágil pastor, orando, se dice que él clamó al Señor y dijo, este no es mi evangelio, esta es tu causa, esta es tu palabra, este es tu evangelio. Pelea por ella, oh Dios. Y cuando se reanuda la dieta, el 18 de abril, comienza la sesión a las 4 de la tarde. Y nuevamente se pone a Lutero detrás de todos sus libros y se le preguntan, ¿reconoces estos libros? Y él dice, sí. ¿Te retractas? Y aquí suenan las grandes palabras de Lutero que toda la iglesia recuerda hasta el día de hoy. Lutero dijo, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que bien es sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy y que Dios me ayude. Amén. ¿Qué dijo el emperador? Mátenlo. Pero había un hombre llamado Federico de Sajonia, uno de los príncipes, que mandó a muchos de sus siervos a capturar a Lutero y lo llevaron al castillo que tenía Federico de Sajonia, el castillo de Wartburgo. Ahí pasó Lutero un año. Ahí tradujo mucho de la Biblia en sus idiomas originales al idioma alemán.
pero también compone el himno Castillo Fuerte. Lutero se dejó barba. Antes era monje sin barba y se dejó barba. No se veía muy bien, pero se dejó barba y usó una chapa, un seudónimo. Se le conocía como el Caballero Jorge. Pregúntense ustedes por qué. Ese era el seudónimo de Lutero, el Caballero Jorge. Muchas veces firmaba sus cartas con este epígrafe: el Caballero Jorge lo manda. ¿Por qué? Porque en el folclore europeo se creía que San Jorge fue el que le dio la estocada definitiva al dragón. Y Lutero se veía a sí mismo luchando contra Satanás. Pero no solamente como contra Satanás, sino también con una institución que esclavizaba a los hombres, como la Iglesia Católica Romana. Está dicho también en las últimas palabras de Lutero: cuando muera, deseo volver en un fantasma para atormentar al Papa todos los días en esta tierra. Tenía un carácter muy especial. Pero Lutero, al enfatizar la sola escritura en esa dieta de Worms en 1521, hizo resonar en el mundo la importancia de las Sagradas Escrituras. Desafió al mundo entero con la doctrina de la sola escritura, y 5 años más tarde, otro gran reformador inglés, William Tyndale, él traduce del griego al inglés el Nuevo Testamento y presenta su obra justamente aquí, en Worms, en Alemania, delante del emperador Carlos V. ¿Cuál era la convicción de este hombre, William Tyndale? Él dijo: un campesino con la escritura en sus manos tiene más conocimiento de Dios que el propio Papa. Ellos lucharon por dar las escrituras al pueblo de Dios. Ahí vemos la doctrina en la historia, pero vemos también la doctrina en este pasaje, donde el apóstol Pablo le pide a Timoteo que debe perseverar en las escrituras. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, fíjate bien la orden, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya vamos a explorar un poco del contexto de la iglesia donde está pastoreando Timoteo. Timoteo debe perseverar en las escrituras en medio del engaño de falsos maestros. Timoteo debe perseverar en las escrituras incluso en el contexto de la apostasía de la iglesia, capítulo 4, versículo 1. Es decir, hermanos, somos llamados a perseverar en las Escrituras como el único medio que Dios nos ha dado para conocerlo, aún en los peores contextos. Engaños, apostasías, falsas doctrinas de los hombres. La sola Escritura, la sola palabra de Dios debe ser el centro de la iglesia. Y no solamente el centro de la iglesia. La sola palabra de Dios es el único medio que cultiva la vida en la iglesia. Si la iglesia desecha la palabra de Dios, desecha el estudio de la palabra, la predicación pura de la palabra, la iglesia morirá. Continuará como una institución humana, continuará como una reunión social más, pero no tendrá la vida de Dios. Son las escrituras las que nos dan vida. Y esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, escuche bien, verso 13, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Entonces, la centralidad de las escrituras en la iglesia es una prioridad. La centralidad de las escrituras en la iglesia es una prioridad. Cuando dicen, oh, yo quiero una iglesia bíblica, una iglesia que tenga como característica ser bíblica, no estamos hablando de una característica.
Las iglesias, por definición, las iglesias cristianas deben ser bíblicas, deben ser centradas en las Escrituras. Ocúpate en esto, le dice Pablo. Ocúpate en esto significa pon tu mente, Timoteo, en esto. Dedícate a las Escrituras, Timoteo. Timoteo, dedícate con fidelidad a la predicación y las enseñanzas de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Éfeso habían personas que se habían dedicado a los mitos, a las fábulas judías, y lo peor de todo, otras personas se estaban dedicando a escuchar doctrinas de demonios. Quiero detenerme ahí. Nuestro corazón nunca estará quieto. Recuerde eso. Su corazón no es neutral. Su corazón nunca estará quieto. O estás escuchando las palabras de Dios, o estás escuchando tus propias palabras. O estás escuchando la voz de los hombres, lejos de las Escrituras, o estás escuchando las Escrituras. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee las Escrituras en voz alta y escucharás la voz de tu Dios. Somos llamados a ocuparnos en las Escrituras. Yo me pregunto hoy, siglo XXI, ¿cuántas iglesias pueden decir que están dedicadas a la palabra de Dios? Nuestro único atractivo es ser una iglesia dedicada a la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias pueden decir estamos dedicados a las palabras de Dios? ¿Cuántas iglesias pueden decir somos una iglesia que se dedica al estudio de las Escrituras? Pero también se puede decir de ti, querido hermano, ¿estás dedicado a las Escrituras? ¿Te estás ocupando tú en las Escrituras? ¿Eres tú un cristiano que se expone gozosamente? ¿Eres tú un cristiano que se expone gozosamente, gratuitamente, humildemente a la exposición de las Sagradas Escrituras domingo a domingo? ¿Eres tú un deseoso, eres tú una cristiana deseosa de estar expuesta a la palabra de Dios para recibir vida? Dedícate a las Escrituras. Dedícate a las Escrituras con mansedumbre. Dedícate a las Escrituras para ser exhortado por ellas. Y en ellas tú encontrarás el reposo, la vida, la satisfacción, el gozo que tu alma necesita. Son las Escrituras. Son las Escrituras, hermanos. Ocuparse en las Escrituras, escuche bien esto, es un mandato apostólico. No es de ningún pastor, no es de ninguna iglesia, no es de ninguna denominación. Ocuparse de las Escrituras es un mandante apostólico para los pastores y para las iglesias de todos los tiempos. Eso no ha cambiado y no cambiará jamás. Pastores y las iglesias tienen un mandamiento apostólico de ocuparse en las Escrituras y dedicarse a las Escrituras. Y este mandamiento, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la doctrina, en la enseñanza, en la exhortación, este mandamiento vincula a los pastores con la congregación. Pastores y la congregación estamos juntos y unidos ¿en qué? En la dedicación a las Escrituras. ¿Y por qué es tan importante esto, queridos hermanos? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es de vida o muerte? Escucha bien lo que le dice Pablo a Timoteo. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué cosa? Vamos a rifar bicicletas, motocicletas, casa. Eso vamos a tener el próximo domingo en este culto. Bingo familiar. Tonis, circo, melodrama, representaciones de danza artística, folclore. ¿Dedicándonos a qué, hermanos? Pablo le dice a Timoteo, pues haciendo esto, si te ocupas en las Escrituras, si te dedicas a las Escrituras, si te dedicas a meditar en ellas,
si te dedicas a ser fiel en la predicación de ella, si te dedicas a exhortar las Escrituras, entonces y solo entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esa es la razón, hermanos, por la cual las Escrituras son centrales en la iglesia. Es un asunto de vida o muerte. Rechazamos la palabra de Dios y solamente nos queda mortandad espiritual. Los reformadores se ocuparon de las Escrituras al enseñarlas, número uno, como autoridad suprema. Y esa es la razón por la que hasta el día de hoy, en las iglesias protestantes y evangélicas, el púlpito no está ya en un rincón. El púlpito está en el centro. Y a continuación del púlpito está la mesa de comunión, más abajito. ¿Por qué? Porque son las Sagradas Escrituras, la exposición de las Sagradas Escrituras la que dominan el culto. Son la exposición de las Sagradas Escrituras la que le dan sentido a la mesa de comunión. Y esa es la razón por la cual el púlpito visualmente está más arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque cuando el ministro baja del púlpito para ministrar la cena con los ancianos, ¿qué quiere decir ese acto visual? Todos nosotros y aún los sacramentos estamos bajo la bendita y eterna palabra de Dios. Todos. Y sin ella, nada de lo que hacemos en el culto tiene sentido. Son las Escrituras las que les dan sentido al sacramento, ya sea del bautismo o la Santa Cena. Los reformadores dijeron, podemos tener un culto sin Santa Cena, sin bautismo, pero no podemos tener un culto sin las Sagradas Escrituras, porque es Dios hablándonos. Cuando las Sagradas Escrituras son expuestas, es la voz de Dios hablando y predicando su evangelio al pueblo que ama. Amados hermanos, no solamente los reformadores se dedicaron con autoridad a destacar la autoridad de las Escrituras, sino que también enseñaron las Escrituras como inefables y autosuficientes. ¿Qué significa que las Escrituras sean autosuficientes? Ellas son claras y son autoritativas en sí mismas, no necesitan autoridad externa, no necesitan una recomendación externa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es autosuficiente. Él se valida a sí mismo. Y lo mismo ocurre ¿con qué? Con su palabra. Pero también los reformadores hicieron algo que hasta el día de hoy nosotros practicamos. Y es desatar las Escrituras. Desatar las Escrituras de cualquier tipo de tradición. Desatar las Escrituras, separar las Escrituras de cualquier tipo de ritualismo. ¿Cómo lo hicieron? Número uno, ellos predicaron vernáculamente. ¿Qué significa eso? Predicaron en el idioma que el pueblo podía entender. Y es más, Calvino, Martin Bucer y otros reformadores evitaron frecuentemente usar en su predicación términos del griego y el hebreo para someterse a una predicación llana y sencilla y profunda del Evangelio, para no confundir a la congregación. ¿Está diciendo que el griego y el hebreo son estorbo? No, son herramientas útiles, pero en el trabajo exegético de investigación de las Escrituras. Ellos predicaron vernáculamente, predicaron en el idioma que la gente podía comprender, pero no solamente eso, sino que predicaron de una manera muy aterrizada. Lutero decía, en mi congregación tengo doctores en filosofía, en mi congregación tengo académicos, en mi congregación tengo eruditos, pero en la hora de predicar yo estoy pensando en la dueña de casa, estoy pensando en el campesino, estoy pensando en el labrador. Y si a ellos no les gusta mi predicación, las puertas de la iglesia permanecen abiertas. ¿Qué quería decir aquello? Había un esfuerzo por desatar las Escrituras para que todos fuésemos expuestos al poder de las Escrituras. Predicaron vernáculamente, predicaron expositivamente, predicaron exegéticamente, es decir,
describiendo cada palabra, cada contexto, cada detalle del pasaje. Pero algo más, ellos predicaron experimentalmente. ¿Qué significa aquello? No solamente transmitir una información, sino usar las escrituras para golpear el corazón y las conciencias de la iglesia, para que todos seamos sometidos al poder de la escritura. Ocúpate en la lectura, le dice Pablo a Timoteo. Las escrituras debían ser leídas públicamente en el culto. Y si las escrituras eran leídas públicamente en el culto, algo que hasta el día de hoy hacemos, eso quiere decir que las escrituras también debían ser leídas, ¿dónde? En el contexto del hogar. Las escrituras debían ser leídas públicamente, culto tras culto, y también en el hogar. En el hogar. No sé si tú te has dado cuenta de este detalle, pero como consistorio nos esforzamos en enviar la liturgia con 3 días de anticipación, donde está el texto bíblico y también la lectura antifonal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa práctica? Porque deseamos como congregación asistir al culto habiendo reflexionado en qué cosa, en la lectura que daremos en el culto público. Meditar en la lectura. Ocúpate en la lectura. El año 1519 fue uno de los mejores años de la Reforma Protestante, porque aquí se da inicio a una tradición que hasta el día de hoy nosotros conservamos. Ulrico Zwinglio, este reformador suizo, él dijo: ya no quiero más sermones enlatados, ya no quiero más prédicas de curas y párrocos que no edifican a la congregación. Y él comenzó a predicar secuencialmente, libro por libro de las Escrituras. Ese acto se conoció como la lectio continua, la continua exposición de las Escrituras. Libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, secuencialmente, para que la iglesia fuese expuesta a las Escrituras. ¿Quién hizo esto? Lo hacía un padre de la iglesia oriental llamado Juan Crisóstomo. Y Zwinglio retoma esa gran tradición y expone el texto sagrado secuencialmente domingo a domingo, y la voz comenzó a correrse de un lugar a otro. Hermanos, estamos hablando del siglo XVI, donde las misas eran en latín y era todo un acto visual. Y las voces comenzaron a correr de un lugar a otro a decir: Zwinglio está predicando las Sagradas Escrituras. Y mucha gente se decía unos a otros: no vamos al culto, vamos a escuchar el sermón, que era sinónimo de ir al culto. Vamos a escuchar el sermón. Vamos a ser expuestos ¿a qué? A las Sagradas Escrituras. Nosotros, queridos hermanos, somos herederos de esta gran reforma. Y si tenemos en la iglesia lectio continua, una exposición continua a la palabra de Dios, también debe ocurrir en las familias, en los hogares. ¿Estás exponiendo tu familia, tu hogar, a la lectura consecutiva de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes hoy en día son cristianos gracias a la práctica de sus padres de simplemente leer las Escrituras en el culto familiar, de exponerlos a las Sagradas Escrituras? Y Dios obró. Eso es gracias a la Reforma Protestante. Tenemos un mandato del Señor a ser discipulados por la lectura de la palabra de Dios. Ve conmigo, por favor, al Salmo 78, verso 5. Salmo 78, verso 5.
Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Qué es lo que Dios desea para tu familia? ¿Qué es lo que Dios desea para tus nietos? ¿Qué es lo que Dios desea para tus bisnietos? Tú piensas en tu hijo, pero Dios está pensando en toda tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios desea? Que sean expuestos a la lectura de la palabra de Dios. Puede ser en el almuerzo, puede ser en la cena de la noche, puede ser un momento en el día donde se reúna la familia, pero reunirnos en torno a qué? Simplemente la lectura de la palabra de Dios, porque ellas son vida. Ellas son vida. Ocúpate en la lectura. Luego Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la exhortación. Básicamente, ¿qué es la exhortación? Simplemente aplicar la palabra de Dios a cada corazón. Esa es la tarea del pastor. Y esa es la tarea de todos los que predican el Evangelio. Aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios a la vida de las personas. Aplicar la palabra de Dios a la necesidad del corazón. Aplicar la palabra de Dios para reprender, exhortar, redarguir. Aplicar la palabra de Dios para golpear la conciencia. Aplicar la palabra de Dios para mortificar el pecado. Aplicar la palabra de Dios para sacudirte. ¿Quién fue el primero en hacer esto? Dios. Piensa por favor en Génesis capítulo 3. Fue la palabra de Dios la que sacudió los arbustos donde Adán estaba escondido. Y la palabra de Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y de ahí en adelante, queridos hermanos, la palabra de Dios ha sido predicada, enseñada, instruida. ¿Para qué? Para aplicarlas a todas nuestras necesidades. Los predicadores deben ser hombres que con un palo, no para paliar a la gente, sino que con un palo remueven los arbustos de nuestras falsas seguridades para abandonar esas falsas seguridades, abandonar esos ídolos, abandonar nuestros sitios de confort y ser expuestos por la palabra de Dios. Vemos este testimonio en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios vino a Jeremías. La palabra de Dios vino a Ezequiel. La palabra de Dios vino a Isaías. La palabra de Dios vino a Jonás. La palabra de Dios vino a Oseas. La palabra de Dios vino a Nahum. La palabra de Dios vino a Malaquías. Pero luego, en el comienzo del Nuevo Testamento, la palabra se hizo carne y vino por nosotros. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, estamos leyendo la predicación de Cristo. Ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, porque es el testimonio de Cristo, el mensaje completo de las Escrituras. Ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, ocúpate en explicar las Escrituras. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitamos nosotros para crecer como iglesia? Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, que ese sea nuestro más grande tesoro como congregación, que se pueda decir de nosotros que somos un pueblo dedicado a las Sagradas Escrituras, sola Escritura. La sola Escritura, entonces, queridos hermanos, también da forma y rige y gobierna nuestra adoración y nuestro culto. Todo lo que hacemos en el culto debe ser regido, ordenado y guiado por las Sagradas Escrituras. Sola Escritura, entonces, para concluir,
es el principio formal y fundamental de la teología reformada, pero también es el principio que sigue normando y rigiendo a la iglesia de hoy hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Eres un hijo de la Reforma? ¿Eres una hija de la Reforma? ¿Qué es ser un hijo o una hija de la Reforma? Puedes decir con Lutero, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi vida están convictos por la palabra de Dios. No quiero tradición, no quiero mitos, no quiero sobras. Quiero la pura y santa palabra de Dios, porque mi corazón está convicto de la palabra de Dios, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no puedo hacer otra cosa. ¿Eres un hijo o una hija de la Reforma? Tu corazón, tu fe, tu conducta están sometidos a las Sagradas Escrituras. Pero más aún importante de si ser o no ser un hijo de la Reforma, ¿eres uno de aquellos que tiemblan a la palabra de Dios? ¿Vienes con un corazón quebrantado? Puedes tener la convicción de que domingo a domingo Dios va a tomar una voz pecaminosa, débil, y que a través de la exposición de las Sagradas Escrituras, el Dios santo, el Dios infinito, el Dios eterno, hablará a tu vida y hablará palabras de bien. ¿Tienes esa convicción? ¿Tienes ese deseo de someterte y exponerte a las Sagradas Escrituras? Más allá de ser un hijo de la Reforma, pregúntate, ¿soy uno o soy una de los que llamo la atención a Dios? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que llamamos la atención a Dios? Mira Isaías 66, 2. Mi mano, dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. Miraré. Voy a fijar mis ojos. Voy a poner mi atención. Voy a tener comunión. Me voy a acercar. Voy a estar ahí. Miraré. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Has venido para tener comunión con Él? ¿Has venido para ser expuesto por su palabra? Más allá de ser un hijo de la Reforma o una hija de la Reforma, ¿hay en nosotros hoy temor por la palabra de Dios? Si no es así, volvamos a la palabra. No desechemos la voz del que habla, porque no hay otra alternativa. O recibes la palabra de vida, o ¿qué nos queda? Amada iglesia del Señor, tenemos este tesoro de la palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestros caminos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La exposición de las Sagradas Escrituras alumbra y hace sabio al sencillo. Señor, tengo problemas. Señor, no sé cómo guiar mi hogar. Señor, no sé cómo ser una buena madre. Señor, no sé cómo ser un buen padre. Señor, ayúdame. Las Sagradas Escrituras son luz, son vida, son poder, son transformación. Y todo aquel que se somete humildemente al testimonio de las Escrituras es transformado por ella. A este hombre miraré, al que es pobre y humilde, y tiembla ante mi palabra. Temblemos ahora y busquemos al Señor en oración. Amén. Oremos, mis hermanos.
Padre Santísimo, si fuese por nuestros pecados, mereceríamos piedras y escorpiones. Mereceríamos morir en la más profunda oscuridad. Mereceríamos, Señor, morir en las tinieblas de nuestro corazón. Mereceríamos, Señor, morir como ignorantes. Eso es lo que merece nuestra rebelión. Padre, y confesamos en esta mañana que no hemos sido fieles en la lectura de tu palabra, que hemos fallado, hemos pecado, Señor. Que muchas de nuestras Biblias están ahí, Señor, guardando polvo. Y en lugar, Señor, de ser discipulados por ella, por la lectura pública de tu palabra y por la lectura privada de tu palabra, somos discipulados, Señor, por este mundo. Somos discipulados, Señor, por filosofías humanas. Somos discipulados, Señor, por ideologías humanas. Mas hoy, Señor, habiendo oído tu palabra de verdad, permítenos entonces, y permíteme a mí, y permítenos a nosotros, Señor, tu pueblo, ocuparnos en tu palabra, ocuparnos en la lectura, ocuparnos en la exhortación, ocuparnos en las enseñanzas, ocuparnos en las enseñanzas públicas y privadas. Oh Señor, porque haciendo esto seremos salvos. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por la luz, gracias por la transformación y gracias por la vida que recibimos por ella. Ahora, Padre, aplica tu palabra por medio de tu Santo Espíritu a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.